Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar con ustedes de qué es lo que está sucediendo en el mundo en términos básicamente económicos. Yo iniciaría la charla diciéndoles que esta no fue una buena semana para los mercados bursátiles, y la razón fundamental, y luego el licenciado Gordillo va a ampliar esta explicación, es que la impresión de los mercados está cambiando poco a poco, en el sentido de que al inicio del año, en diciembre todavía, todo el mundo apostaba que las tasas de interés en Estados Unidos empezarían a bajar por ahí de marzo, y lo que hemos visto desde el inicio del año pues es que los bancos centrales no están de acuerdo con esa opinión, han estado tratando de enfriar ese optimismo y al final lo han estado logrando, ¿no? Y por eso esto ha cristalizado más en la última semana y tenemos el crecimiento de los índices bursátiles bastante lastimado o limitado simplemente por este cambio de expectativas. Todavía falta mucha información, sin embargo, ahí van las cosas. Hace un mes se pensaba que un 80% de la gente pensaba que la tasa bajaría en marzo. Hoy esa probabilidad en Wall Street la están fijando en 55%. Todavía es algo posible, pero cada vez es menos probable, por ponerlo de alguna manera. En ese entorno, el Nikkei de Japón, que francamente la bolsa de Japón lo ha hecho, yo creo que es la mejor del mundo en este momento en el sentido de rendimientos, creció 1%, trae en el año ya 7% de rendimiento. La bolsa, el índice Shanghai Composite, que es uno de los principales índices en la bolsa china, siguió negativo, 0,44, trae menos 4,70 en lo que va del año. El Eurostock 600 también fue perdedor con 1,28, con 1,24 para traer en el año un negativo de 1,78. El Dow Jones muy plano, menos 0,60, en el año está menos 0,59. El S&P totalmente plano, menos 0,05, en el año trae más 0,23. El Nasdaq trae 0,57 positivo en esta semana y en el año apenas 0,30. El IPC también es uno de los perdedores importantes, bajó 1,32 en la semana y en el año trae menos 4,67. Nuestra moneda se depreció 1,58%, en el año se ha depreciado 1%, y el euro se ha depreciado en la semana 0,64 y en lo que va del año con respecto al dólar el 1,43. En tanto que el petróleo se incrementó 2,85%, esto significa 3% más en el año. El precio del WTI cerró en la semana en $74.07. Esa es la información fría. Pero ahora vamos a ver qué es lo que piensa el licenciado Gordillo y qué podemos comentar sobre este cambio de tendencia. ¿Se va a seguir acentuando los mercados a favor de que las tasas bajen en junio y no en marzo? Ahí está la gran pregunta. Adelante, Jorge. Sí, gracias, Manuel. Abrazo a todos. Efectivamente, hemos estado comentando en las primeras semanas del año cómo cerraron los mercados y cómo se habían vuelto eufóricos sobre esta presión, esta apuesta a ver ya bajas en la tasa de interés en Estados Unidos tan pronto como el primer trimestre. Y vemos apuestas y vemos también decíamos presión, o sea, como que los mercados ya quieren sí o sí ver bajas de tasa de interés, creen que el Banco Central se ha pasado, ha aumentado de más y se ha tardado de más a las condiciones actuales de la economía, donde
todavía hay posibilidad de tener un aterrizaje suave y no un aterrizaje recesivo. Eh, y bueno, lo único que comentamos nosotros en estas semanas es que veíamos un tanto riesgoso esta apuesta porque de alguna manera estamos viendo una cola de presión en la inflación por el lado no subyacente en la mayoría de los países, en Estados Unidos, en Europa, mismo México, por el tema del Medio Oriente, ¿no? Está presionando los precios de commodities, sobre todo de energéticos, petróleo, y está generando algunos rebotes en la inflación que podrían de alguna manera justificar lo que quisiera tener los bancos centrales, sobre todo Estados Unidos, que es un poquito más de tiempo para consolidar el camino de la inflación a su meta. Hay reunión de política monetaria la semana que entra en Estados Unidos, Europa, Japón, mismo México, donde no vamos a ver cambios, pero vamos a tratar de realimentarnos esta expectativa de cara a los siguientes datos económicos. Yo creo que el mercado sigue eufórico y sigue encaminado a presionar a la Fed a bajar tasas pronto. Esto no va a cambiar, pero sí modificó un poco su entusiasmo y por eso vimos ciertas correcciones que no son necesariamente un cambio de tendencia porque pueden volverse a descarrilar hacia un excesivo optimismo si los datos así le corresponden para el mes de febrero. De acuerdo, sí. De aquí, como siempre, hay que estar pendientes de los datos. Lo demás es mera especulación, ¿no? Y expectativas. Oye, para seguir con mercados, algo que está enturbiando el panorama desde el inicio del año es todo este conflicto que se está dando en el Mar Rojo, que es como ahora sí que un daño colateral de la guerra de Hamás e Israel, pero los hutíes atacando a los grandes cargueros que transportan no solo petróleo, sino un montón de materias primas de Asia a Europa, se está preocupándole al mundo. Estados Unidos ya les cambió la categoría, los calificó como terroristas globales, lo cual le va a permitir a Estados Unidos tomar acciones todavía más contundentes y más agresivas contra ellos. Pero bueno, pues ahí está esa bronca que en lugar de amainar va encreciendo, diría yo. Entonces, pues simplemente mencionarlo, que es algo que sigue molestando a los mercados y preocupa porque puede ser el pretexto para que escalen los problemas entre Israel y Hamás, toda vez que se supone que el apoyo a los hutíes lo está dando Irán, ¿no? Y esto es muy delicado. No sé si quieras comentar algo alrededor de esto. Sí, el problema es más profundo porque están saliendo los descontentos o las posiciones de los países y los grupos dentro de países por la situación que se está viviendo en Hamás e Israel. El descontento que hay sobre algunos grupos internos en Irán, en Pakistán y en otros países que no son de todo amigables con Israel es preocupante porque puede claramente o rápidamente escalar la situación a otro nivel que sí ponga en jaque, pues sobre todo los precios de los commodities, pero también la estabilidad financiera del mundo. Hoy lo único que están provocando es que los carriles, todo el trayecto que viene de Asia hacia Europa, se tenga que ir hacia abajo, hacia Sudáfrica y darle la vuelta completa. Y esto significa casi un mes de retrasos, un aumento en costos, y lo estamos empezando a ver en ciertos productos que empujarán la inflación, y una inflación que estamos queriendo que siga bajando y que siga todavía camino hacia las metas de los bancos centrales que todavía no alcanza. Entonces nos llega en mal momento y por eso genera mucho ruido, ¿no? Bien, en otros temas, algo que es noticia fue el triunfo de Donald Trump en Iowa, que fue verdaderamente importante. Y yo me atrevo a decir que para México eso es mala noticia, ¿no? Donald Trump no me parece que sea lo que necesita México como vecino. Ya empezó a fastidiar con sus tonterías, ¿no? Ya hizo declaraciones de que estaba dispuesto a cerrar la frontera, etcétera. A ver, Donald Trump es mala noticia para México y ahí la dejo.
Pero lo que sí quería comentar, y que en México no se le dio muchísima atención, es que en Taiwán hubo elecciones. Fue un acontecimiento verdaderamente importante y trascendente. El partido independentista ganó. ¿Qué quiere decir? Aquellos que no quieren ser parte de la China continental fueron los que ganaron. Y esto, pues lo que provoca es tensar aún más una relación ya difícil entre China, que se siente que tiene derechos sobre la isla, ¿no? Entonces, pues simplemente mencionarlo, este es un tema geopolítico de la mayor importancia. Y luego terminar, mi querido Jorge, con la economía en Estados Unidos. Creo que va razonablemente bien. En México, a lo mejor no tanto, en los últimos noviembre y diciembre, a lo mejor no le llegamos un poco a la expectativa esa de crecer al 3.6, ¿no? Y los datos de China a muchos los desilusionaron, los económicos, el crecimiento del PIB. A mí no me parecieron tan malos, pero aquí tu comentario es muy valioso, de los tres casos. Sí, rápidamente, estamos viendo mejores datos a lo esperado en Estados Unidos, incluso no solamente en la economía, sino también corporativos. El inicio de la temporada de reportes corporativos en Estados Unidos ha sido positivo, están superando expectativas para el cuarto trimestre, cerró fuerte en consumo, cerró fuerte en utilidades, cerró fuerte en empleo. En México estamos viendo últimos datos de diciembre relativamente más fríos, más acelerados. Va a cerrar la economía un poco menos fuerte como lo que se esperó hace un par de meses, pero sí va a crecer arriba del 3%. Y para el caso de China, es un buen crecimiento si lo comparas con otros países. El problema ha sido es que todo el año pasado decepcionó, siempre estuvo por abajo del esperado y queríamos ver con todos los ajustes y todos los impulsos que ha querido dar el gobierno, que los datos de este año empezaran a superar las expectativas y no se dio, por lo menos en los datos finales del año. Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Jorge, pero sobre todo gracias a usted que nos ve aquí semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien.